De nada. A ver, ahí está, ¿no? Recording, no sé si... Bueno, ahí está. Entonces, hoy vamos a ver fiscalización... Espera que voy a aceptar el resto de la gente. Hoy vamos a ver fiscalización interna. Como vimos, voy de nuevo, como vimos al principio de la cursada, todas las sociedades tienen 3 órganos, de los cuales 2 son obligatorios para todas las sociedades, y hay un tercer órgano que no es obligatorio, del cual se puede prescindir. Los 2 órganos obligatorios son el órgano de gobierno, que en las sociedades anónimas es la Asamblea de Accionistas, y el órgano de administración y representación, que es el directorio, y la representación está a cargo del presidente. El tercer órgano, espera porque si me están hablando no puedo, ahí va. Este tercer órgano, que vamos a ver hoy, es el órgano de fiscalización. Como bien dijimos, este órgano no es obligatorio para las sociedades, excepto que la sociedad esté comprendida en algunos de los incisos del artículo 299. El artículo 299 lo vamos a ver la clase siguiente, la clase que habla de fiscalización externa, pero son sociedades en general, o son sociedades muy grandes, o sociedades muy poderosas, que por la magnitud de los negocios tienen que tener no solo fiscalización externa, por parte de, ya sea IGJ, o si es un banco del Banco Central, o si es una sociedad que cotiza en bolsa por la CNB, o si es una sociedad, una sociedad de seguros o aseguradora por la Superintendencia de Seguros. Además de estos organismos, va a tener obligatoriamente que tener un órgano de fiscalización interna. En el resto de las sociedades que no estén en el 299, el órgano de fiscalización es optativo, pueden prescindir de él. Cuando hablamos de órgano de fiscalización, vamos a hacer una diferenciación entre 2 órganos, o sea, el órgano de fiscalización puede ser de 2 tipos. Puede ser un consejo de vigilancia, que lo vamos a ver ahora rápida y brevemente, o puede ser la sindicatura. En líneas generales es más común el tema de la sindicatura, es mucho más común y corriente, el consejo de vigilancia no se ve seguido, existe, la ley lo prevé, pero no se ve seguido, y el otro es la sindicatura. Dentro de la sindicatura, si queremos hacer una subdivisión, lo podemos dividir, digamos, si la sindicatura es unipersonal, se dice que el órgano de fiscalización está a cargo de un síndico, y si el órgano de fiscalización es plural, está a cargo de una comisión fiscalizadora, ¿sí? Que son 3 o más síndicos. Se dice comisión fiscalizadora porque los 3 síndicos, digo 3 o digo 5, en general son 3, pero tiene que ser plural impar. En general, estos tipos actúan como un órgano y actúan colegiadamente, ¿sí? Bueno, vamos a ver primero Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia, la regulación, la ley comienza a partir del artículo 280, que establece que el estatuto de una sociedad, en este caso estamos hablando de sociedades anónimas, también puede ser SRL, pero, a ver, sigo admitiendo gente, perdón. Entonces, el estatuto puede organizar un consejo de vigilancia que va a estar integrado entre 3 y 15 accionistas, ¿sí? Esto es importante. Primero, el consejo de vigilancia va a estar integrado por accionistas. No puede estar integrado por directores, no puede estar integrado por terceros. Va a estar integrado por accionistas. Estos accionistas que integran el consejo de vigilancia tienen que ser designados por la asamblea, ¿sí? La asamblea de accionistas es quien va a designar este consejo de vigilancia. Son reelegibles y son libremente revocables. Cuando el estatuto prevea el Consejo de Vigilancia, los artículos 262 y 263 no se aplicarán en la elección de directores si estos deben ser elegidos por aquel. Bueno, esto no es tan importante. Entonces, dijimos que el Consejo de Vigilancia, entre 3 y 15, creo que sigo aceptando gente, que eso me distrae, entre 3 y 15 accionistas pueden ser reelegidos y libremente revocables. Bueno, las funciones primordiales, principales del Consejo de Vigilancia. En primer lugar, fiscalizar la gestión del directorio. Si una sociedad prescinde de órgano de fiscalización, quienes van a detentar ese derecho de fiscalizar el funcionamiento de la sociedad y puntualmente del directorio son los accionistas. Bueno, acá claramente la función principal y primordial del Consejo de Vigilancia es fiscalizar la gestión del directorio. De esta forma pueden examinar pueden revisar la contabilidad social, es decir, los libros contables, los estados contables, los bienes sociales, cómo funcionan
los libros sociales, el libro directorio, cómo funciona, si se reúne cada 3 meses, qué es lo que debe hacer, si no lo hace, las decisiones que toma, etc. Esa es la función principal. Otra de las funciones es, puede convocar a asamblea. ¿Sí? Vimos, seguramente lo han visto, que quien debe convocar asamblea es el directorio. En caso de que el directorio no lo haga, el Consejo de Vigilancia puede hacerlo. Bueno, el estatuto también puede prever que determinados actos o contratos no pueden celebrarse sin la aprobación del Consejo de Vigilancia. Eso tiene que estar obviamente determinado en el estatuto. Bueno, avancemos. Elección de lo... Bueno, también otra de las funciones puede ser del Consejo de Vigilancia, puede elegir a los integrantes del directorio cuando el estatuto así lo establezca. Tengan en cuenta que siempre el estatuto tiene que prever el funcionamiento. Perdón, estoy viendo una pregunta. Cada 3 meses, o sea, el directorio de una sociedad anónima tiene la obligación de reunirse por lo menos trimestralmente. Puede hacerlo más seguido, pero por lo menos tiene que celebrar una reunión de directorio cada 3 meses. Entonces el Consejo de Vigilancia puede fiscalizar y revisar eso, digamos, fiscalizar que efectivamente el directorio se reúna cada 3 meses, como mínimo. Lo que decía recién, ¿qué está diciendo? Bueno, tengan en cuenta que siempre el estatuto va a regular el funcionamiento del Consejo de Vigilancia, así como si se previera una sindicatura, va a regular el funcionamiento de la sindicatura. Entonces siempre el estatuto va a decir cómo funciona, cuántos miembros tiene que tener, cuánto tiempo dura el cargo, etc. Bueno, eso básicamente rápidamente Consejo de Vigilancia, lo tienen entre los artículos 280. Otra cosa importante, digamos, se va a aplicar al Consejo de Vigilancia, se va a aplicar supletoriamente toda la regulación de los directores, ¿sí? Si bien son órganos distintos y tienen funciones distintas, supletoriamente se aplica al Consejo de Vigilancia toda la normativa de los directores. Lo tienen entre los artículos 280 y 283. Obviamente, cuando haya un Consejo de Vigilancia, esa sociedad puede prescindir de sindicatura, ¿sí? Bueno, y una última cosa, que como bien dijimos es un órgano colegiado. Si es entre 3 y 15, va a ser un órgano plural en el Consejo de Vigilancia. Entonces, cuando hubiere una minoría disidente, que tiene que ser por lo menos de 1/3, esa minoría va a poder convocar una asamblea de accionistas para notificarle de la decisión que está tomando el Consejo de Vigilancia y para que la asamblea de accionistas decida acerca de la cuestión que motiva la disidencia de esa minoría. Recuerden que la minoría debe ser 1/3. Creo que con eso sería suficiente sobre el Consejo de Vigilancia. Les reitero, no es un órgano muy corriente, muy común. Está en la ley, está previsto, pero en general no se lo ve. O yo, sinceramente, desde que trabajo nunca vi una sociedad con Consejo de Vigilancia, seguramente JJ sí, pero no es muy común. El órgano de fiscalización, perdón. Lo que pasa que dijiste desde que trabajo, por eso. En estos pocos meses no habrás visto ninguno, por eso. Es verdad, eso sí. Está bien. Es verdad. Cuando, en general, ahora pasamos al tema importante de la clase de hoy, que es sindicatura. En general, cuando hablamos de órgano de fiscalización, en general, equivocadamente, pero en general, lo tomamos como un sinónimo de sindicatura. Bueno. Perdón. Sí. Lucía dice, cada 3 meses, ¿quién dice que se perdió? No, ya se lo contesté. Lo que decía es que cada 3 meses el directorio debe reunirse. Ahí está. Está bien, perdón. No, por favor. Bueno, vamos a la sindicatura. La fiscalización privada de la sociedad anónima está a cargo de uno o más síndicos designados por la Asamblea de Accionistas, la cual elegirá igual número de síndicos suplentes, ¿sí? Esto arranca en el 284. Tengan en cuenta que quien va a designar a la sindicatura es la Asamblea de Accionistas. Así como designa a los directores, designa también a los accionistas, a los síndicos. No, los síndicos obviamente no pueden ser designados por el directorio. Como bien decíamos recién, las sociedades anónimas que no estén en el 299 pueden prescindir del órgano de fiscalización. Pero
esa prescindencia tiene que constar en el estatuto. Si el estatuto nada dice acerca de si prescinde o no prescinde de sindicatura, se va a tomar en cuenta como que debería tener un órgano de fiscalización. Pero el estatuto puede decir, artículo tal, la sociedad prescinde de órgano de sindicatura. Obviamente, si la sociedad llega a ingresar en alguno de los incisos del artículo 299, bueno, en ese caso, sí, aunque el estatuto diga que prescinde de sindicatura, en ese caso va a ser obligatoria la designación de un síndico. En este caso, si entra en el 299, de una comisión fiscalizadora. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, supongamos que tenemos una sociedad anónima. ¿Pido una consulta? Sí, Nadia. Si la sociedad no pone en el estatuto que prescinde de sindicatura y de todas formas no designa una. Bueno, estaría en falta, digamos, si la sociedad quiere presentar su constitución quiere presentar su estatuto, quiere constituirse y presenta el trámite frente a IGJ, y no dice nada sobre la sindicatura y no designa a una sindicatura, bueno, IGJ debería frenar el trámite y decirle, expídase acerca de lo que quiere hacer con la sindicatura. O hay que modificar el estatuto social y decir prescinde de sindicatura, o tiene que designar, en acta complementaria, tiene que designar a un síndico titular y a uno suplente. Bien, perfecto. Eso debería suceder en los parámetros normales, ¿no? Puede ser que IGJ se lo coma y pase. En ese caso sería una sociedad, estaría, digamos, incumpliendo un requisito esencial. ¿Y ahí pasaría a ser de la cuarta, de la sección cuarta o no? Sí, o sea, no sucede. Es como, okay. Pero en la teoría sí. Bien, gracias. Claro, JJ dice el IGJ no escribe, claro, si los institutores del IGJ están atentos y ven esa equivocación o esa falla, lo levantan el punto. Jazmín dice... ¿Sabés que sí. Es un poco más común? ¿Sí? No tanto tampoco, pero un poco más común. Es decir, el supuesto que vos decís no va a pasar el filtro del EGJ seguro. Ahora, yo he visto algún supuesto en el cual la sociedad aumenta su capital de tal manera que entra dentro del 299 y sin embargo no establece sindicatura. De todas maneras, como ese aumento de capital tiene que ser inscripto, seguramente tampoco va a pasar el filtro de la IGJ esa inscripción. ¿Sí? Exacto, ese ejemplo le iba a dar ahora. En el caso de una sociedad que no forma parte del 299, pasa a formar parte del 299, por ejemplo, por un aumento de capital. El inciso 2 del 299 dice que la sociedad que tenga capital social superior a 10 millones, creo que dice ahora, perdón, me voy a fijar rápidamente, creo que son 10 millones actualmente, 50 millones, perdón, 10 millones era antes de la reforma. Si la sociedad tiene capital social superior a 50 millones de pesos, en ese caso entra en el inciso 2 del 299 y debería tener sindicatura. Entonces, el ejemplo que daba JJ es una sociedad que tiene un capital inferior, hace un aumento de capital y supera ese capital. En esa misma asamblea debería designar también un síndico. Obviamente, si aumenta el capital y no designa el síndico, IGJ debería frenar el trámite y decir, previo a la inscripción del presente trámite, debe designar el órgano de fiscalización. ¿Sí? Ok. Bueno, dijimos prescindencia, ¿sí? Este es un órgano del cual se puede prescindir. Requisitos para ser síndico. Son simplemente dos requisitos bien cortitos. Para ser síndico se requiere ser abogado o contador, ¿sí? Abogado o contador público, obviamente tiene que tener título habilitante, o puede ser una sociedad con responsabilidad solidaria constituida exclusivamente por estos profesionales. Nunca la vi, tampoco, pero puede ser que el síndico de una sociedad sea una sociedad, es decir, una persona jurídica, que tenga responsabilidad solidaria, no puede tener una responsabilidad limitada, tiene que ser solidaria, que sus socios o accionistas sean abogados y o contadores, y que en el objeto social prevea que se va a dedicar a la fiscalización de sociedades o cuestiones relacionadas. Nunca lo vi, sé que existen, pero en general se contrata directamente al abogado de un estudio jurídico o a algún contador de un estudio contable. ¿Todos los socios deben ser profesionales? Sí, todos los socios de esa sociedad deben ser profesionales, exactamente.
Bueno, sé que existe, en general se utiliza directamente un abogado o un contador, que en general también puede o no ser que sean los asesores contables o legales de esta sociedad. Primer requisito, ser abogado o contador. Segundo requisito, tener domicilio real en el país. Simple. El artículo siguiente establece las inhabilidades e incompatibilidades para ser síndicos. Así como hablamos de los requisitos, hablamos de las incompatibilidades e inhabilidades. Dice este artículo, el 286, no pueden ser síndicos quienes se hayan inhabilitados para ser directores. Esto lo vieron seguramente en la clase de directorio, la anterior o la otra. Hay un artículo que establece las inhabilidades para ser directores. Bueno, estas mismas inhabilidades se imponen para los síndicos. No pueden ser síndicos los directores, gerentes o empleados de la misma sociedad o de otro controlado o controlante, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? Se debe a que el órgano de fiscalización tiene que ser, si bien es un órgano interno de la sociedad, tiene que ser un órgano independiente. No puede estar, por así decirlo, corrompido o influenciado por el órgano por el directorio o por otro órgano o por empleados, ¿sí? Guido, ¿podés repetir el segundo? El segundo requisito es que tiene que tener domicilio real en el país, domicilio real en Argentina. Ese es el segundo requisito para ser síndico. No, digo el segundo requisito, o sea, que no se puede. De las inhabilidades e incompatibilidades. El que acabas de Ahí decir. va, perdóname. No pueden ser síndicos directores, gerentes o empleados de la sociedad o de una controlada o controlante. Esa es la segunda incompatibilidad. Digamos, no puede ser síndico de una sociedad quien ya es director, o no puede ser síndico quien es empleado en relación de dependencia, o no puede ser tampoco síndico el director de la sociedad accionista, o de una sociedad controlada por esa sociedad. Y el objeto, como decía recién, el motivo es que el órgano de fiscalización, la sindicatura, tiene que ser independiente de la sociedad. Si bien es un órgano interno, tiene que ser independiente y tiene que fiscalizar, como primordialmente fiscalizar el órgano de administración al directorio. Y la tercera inhabilidad o incompatibilidad es para los cónyuges o parientes con consanguineidad en línea recta, colaterales hasta el cuarto grado, inclusive, etcétera, y los afines. Bueno, no pueden ser tampoco síndicos los parientes de los directores o de los gerentes generales, ¿sí? Se extiende esta inhabilidad o incompatibilidad a los parientes más cercanos de los directores. El motivo es el mismo, la necesidad de independencia con respecto al órgano del directorio. Ahí va. Artículo, a ver si me estoy salteando algo, hacer una revisión rápida, hay un hermoso resumen de Camila, se lo tienen que pedir a ella si lo quieren, no estoy habilitado a entregarlo. Ok. Bueno, otra cuestión que no dice la ley, pero también es importante. Como estamos hablando de independencia y que es un órgano, si bien es interno, tiene que ser independiente, se considera que tampoco va a poder ser síndico el asesor contable de una sociedad o el auditor de una sociedad o cosas por el estilo. Si bien en general sucede que los asesores contables terminan siendo síndicos y firman, no sé, el estudio es 10 y Senabre asociados, bueno, 10 firma como síndica y Senabre firma como contadora o auditora. En general sucede. Pero tampoco podría ser el auditor, no podría ser síndico, no podría ser síndico el asesor contable, el asesor legal, etc. Por el mismo motivo que decíamos recién. Bueno, avanzamos. Plazo. El estatuto tiene que determinar cuál es el plazo por el cual va a ejercer la sindicatura. El plazo es, digamos, es el mismo sentido que el directorio. No va a poder exceder de 3 años y no va a poder ser, o 3 ejercicios, y no va a poder ser inferior a un ejercicio, ¿sí? Como mínimo se elecciona por ejercicio, como máximo por 3. La sindicatura, al igual que el directorio, es reelegible indefinidamente, pueden ser reelectos ad eternum. Obviamente, si no los reemplazan, al igual que en el directorio, se van a mantener en sus cargos, ¿sí? Y esto, el segundo párrafo del 287 es importante, que habla de revocabilidad y dice: su designación es revocable solamente por la asamblea de accionistas, que podrá disponerla sin causa siempre que no medie oposición del 5% del capital social, ¿sí? Es nula cualquier cláusula contraria a las disposiciones de este artículo.
Lucía dice, ¿también hay que siempre votarlo de nuevo o queda ahí instalado? No, se vota de nuevo. Pongámosle que decimos que el estatuto dice que la sindicatura va a durar un año, un ejercicio. Bueno, en todas las asambleas anuales, cuando nos expedimos acerca de la gestión del directorio, nos expedimos acerca del balance, nos vamos a expedir también acerca del órgano de fiscalización y vamos a decir, estos tipos funcionan bien, laburan bien, la remuneración es tanto, se lo designan nuevamente para el año siguiente. Hola Lola, ¿cómo te va? Siempre hay que volver a constituirlos cuando se les termina como, claro, como los directores, exactamente. O puede ser, si estos tipos laburaron bien, la remuneración es tanto, para el ejercicio que viene, vamos con otros tipos. Está bien también. Entonces, lo que decíamos recién, 287, segundo párrafo, revocabilidad. Así como dijimos que quien designa a la sindicatura es la asamblea, también quien los revoca a los síndicos es únicamente la asamblea. Y puede hacerlo sin justa causa. Puede decir, bueno, me cansé de estos dos tipos o tres tipos, ahora vamos a designar a estos otros tres tipos, sin tener que explicar o expresar una causa por la cual se los revoca. Siempre y cuando no medie oposición del 5% del capital social, como mínimo. ¿Y esto por qué es? El objetivo de esto es defender a los accionistas minoritarios, o que los accionistas minoritarios tengan, se sientan resguardados, o que la sindicatura efectivamente cumpla el rol que debe cumplir, que es fiscalizar al directorio. ¿Por qué? Muchas veces sucede en sociedades muy grandes que los accionistas mayoritarios eligen a los síndicos, y los síndicos no tienen la independencia que deberían tener, y forman parte de la organización, encubiertamente, pero forman parte, o responden a los accionistas mayoritarios. Entonces el objetivo es que los accionistas minoritarios, aunque tengan el 5% del capital social, digan, no, pará, esta revocación no va, me opongo a esta revocación, y estos tipos puedan seguir trabajando. En otras sociedades vimos que había excepciones a esto. ¿A qué, Marina? Si querés, habilitar el micrófono y contame. Sí, no sé si aplica para estas, porque acá tengo entendido que solo importa el capital y no la persona de los socios, los síndicos o quien sea, pero habíamos visto en la revocabilidad en otras sociedades que podía pasar, o sea que en general se podía revocar libremente sin causa, pero que si habían tenido especialmente en cuenta a la persona, ahí no. En esta sí. No te entendí. Repetime, a ver. Entiendo que refiere a Habíamos cuando visto... hay condición ¿Cómo? para alguno de los socios. ¿A eso referías? Cuando es condición para uno de los socios. Sí. Estaba leyéndolo del chat. A ver, JJ. Ahí está Felicitas, que está diciendo algo que es correcto. Es decir, hay una cláusula, un artículo en la parte de SRL, en especial. Recuerden que la SRL es una sociedad mixta que tiene algunas características de la sociedad de personas. Entonces, hay un artículo que señala que el administrador es libremente revocable, ¿sí?, o removible por la asamblea en cualquier momento, salvo que haya sido condición para la existencia de la sociedad. Esto no significa que no lo podamos revocar. El tipo es un ladri, lo podemos revocar igual, pero con causa, ¿sí? ¿Estamos? Es decir, no lo podemos revocar sin causa cuando es condición para la existencia de la sociedad. Lo podemos revocar con causa, eso sí. Pero eso no aplica respecto de los fiscalizadores, ¿sí?, de los síndicos. Y sí, da derecho de receso, exactamente, porque es una condición sustancial del contrato. Entonces se modifica sustancialmente el contrato, ¿sí? Bien. Genial, gracias. Gracias, JJ. Quedó una pregunta. ¿Cómo? ¿Puedo hacerte una pregunta, Guido? Sí, obvio. Con respecto a la remuneración que me quedó pendiente recién que estábamos hablando de los síndicos, ¿aplica lo mismo que para los directores, digamos? O sea, tiene que estar fija por estatuto, pero si no hay ganancias, no cobran, o sea... Ahora después lo vamos a ver. Puede estar fijada por el estatuto o la puede fijar
directorio, perdón, la asamblea, lo cierto es que no tiene, o sea, se diferencia de la remuneración del directorio en el sentido de que si la sociedad no tiene ganancias, de todas maneras va a tener derecho a cobrar. Porque si bien en el directorio, o sea, la remuneración del directorio está íntimamente relacionada con las ganancias de la sociedad, en cambio en el caso de los síndicos no, porque es un órgano que se encarga de fiscalizar, primordialmente, y que va por otro lado. Bueno, ahora en unos minutos lo vamos a ver con mayor detenimiento. Quiero responder a Carol, que dijo que no entendió lo del 5%. Lo que estaba diciendo es que a los síndicos se los puede revocar durante el mandato sin causa. Se puede decidir revocarlo, siempre y cuando no medie una oposición de por lo menos el 5%. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, Camila y yo, que ahí la veo, está muy bonita como siempre, tenemos el 90% y decimos, uy, Tatiana hizo así con las hijas. Tenemos el 90% de la sociedad y Alejandra tiene el otro 10%. Entonces, Camila y yo decimos, che, vamos a revocar, vamos a echar a la síndica que es Tatiana, chau, la echamos. Alejandra puede decir, no, pará, yo estoy en desacuerdo, tengo el 10%, estoy en desacuerdo con esta revocación, para mí Tatiana cumple bien su función, cumple bien su rol, listo. Entonces, en ese caso, no vamos a poder revocarla sin justa causa. En ese caso, vamos a tener que, si queremos revocarla, vamos a tener que establecer una justa causa y habrá que establecer habrá que interponer la acción judicial correspondiente, que es similar a la acción que ya deben haber. No estoy gustando. Van a tener que hacer la acción que seguramente hayan visto hace un par de clases con respecto a los directores. Es una acción similar a esa. Ok. Perdón. Sí. Entonces, no es que, o sea, para votar que se los revoque es con las mayorías, con el régimen de mayorías de las asambleas, según... Exacto. Digamos, para revocarlo hay que celebrar una asamblea. Y ahí vas a tener las mayorías, correcto. Ok, listo, o sea, gracias. No, de nada. ¿Se entendió? ¿Quedó claro, Carol? Sí, porque no había entendido si el 5% era para revocarlos o para no revocarlos, pero ahora me quedó claro. Exacto, perfecto. Gracias. El 5% es para evitar la revocación sin causa. La revocación con causa puede correr igual, pero será una acción judicial, ¿ok? Y esto, como dijimos, es para proteger a los accionistas minoritarios. Bueno, elección por clases y elección por voto acumulativo lo voy a saltear porque es muy puntual. Básicamente lo que se refiere es para designar síndicos se va a utilizar el voto acumulativo, y si la sociedad tuviera distintas clases de acciones, por ejemplo, clase A, clase B, clase C, cada clase de acciones va a poder designar un síndico. Sindicatura colegiada, lo que decíamos recién, sindicatura colegiada. Sí. Sindicatura colegiada se refiere a cuando el órgano de fiscalización, la sindicatura, es plural, es decir, es una comisión fiscalizadora. Y como dijimos antes, cuando es plural va a actuar como cuerpo colegiado y se va a denominar comisión fiscalizadora, es decir, va a ser un órgano, va a actuar, va a decidir, van a tener reuniones de comisión fiscalizadora, va a haber un libro de acta de comisión fiscalizadora. La comisión fiscalizadora se va a tener que reunir, al igual que el directorio, por lo menos cada 3 meses, y en estas reuniones se va a tener que debatir, o el orden del día, digamos, va a ser sobre cómo va a avanzar la sociedad y cómo se está comportando o cómo está funcionando el directorio, ¿sí? Obviamente, como dijimos antes, con respecto al Consejo de Vigilancia, el estatuto también va a reglamentar la constitución y el funcionamiento, bueno, llevará un libro de actas, como dijimos recién, y el síndico disidente tendrá derechos y atribuciones del artículo 294, que los vamos a ver seguidamente. Claro, obviamente, como es un cuerpo colegiado, puede haber mayorías o minorías. Puede ser que voten unánimemente, pero puede ser que 2 estén de acuerdo con una cuestión y 1 que esté en contra. Correcto, Mayra. Bueno, ahí JJ dijo. Sí, nunca va a haber una comisión fiscalizadora de 2. Siempre, si es plural, va a tener que ser plural impar. En general 3, porque si vos podés contratar 3, ¿para qué vas a pagar las 5 tipos si podés tener 3? Pero en general
va a ser 3, obviamente, excepto alguna sociedad muy grande, o que tenga clase de acciones, o que por el funcionamiento de la sociedad necesite más de 3 síndicos. Bien, eso en cuanto a la plural. Tengan en cuenta que va a tener un libro, además de los libros que ya vimos, actas de asamblea, actas de directorio, registro de asistencia, etcétera, y los contables, va a haber un libro de actas de comisión fiscalizadora, en la cual van a ser actas de más. En caso de vacancia, temporal o definitiva, o de sobrevenir una causal de inhabilitación para el cargo, el síndico será reemplazado por el suplente que corresponda. Recuerden que dijimos hace un rato que siempre se va a designar síndicos titulares e igual cantidad de síndicos suplentes. Con lo cual, si alguno queda inhabilitado por alguna de las causales que vimos anteriormente, o renuncia, siempre y cuando la renuncia no sea intempestiva o ni dolosa, o lo que fuera, bueno, será reemplazado por alguno de los suplentes. De no ser posible la actuación del suplente, por el motivo que fuera, el directorio tiene que convocar nuevamente una asamblea para que esta asamblea designe un nuevo síndico. Como bien ¿Pido dijimos, una consulta? Sí. Con respecto a la designación de los síndicos titulares y suplentes, ¿se dice A va a ser el suplente de B o no? ¿Se establece una nómina de titulares y una nómina de suplentes y el que sale, sale? Se establece una nómina de titulares y una nómina de suplentes, o sea, se dice los titulares van a ser tal, tal y tal, los suplentes van a ser tal, tal y tal. Si uno de los titulares se muere, quien va a entrar como suplente se va a decidir dentro del ámbito del órgano, ¿sí? La realidad es que a mí en el trabajo me pasó que teníamos varias, o sea, los socios del estudio eran síndicos o formaban parte de la comisión fiscalizadora de varias empresas del 299, y a uno en el gobierno anterior lo designaron con un cargo público, y esa es una de las inhabilidades, entonces tuvo que renunciar a todos sus cargos como síndico. Y en ese caso lo resolvimos. Entró uno de los suplentes sin, digamos, se pusieron de acuerdo entre ellos, y obviamente había un libro de acta de comisión fiscalizadora, y dijimos, el síndico tal renuncia por este motivo, queda la vacante, lo reemplaza tal en el cargo. Ahí lo que va a haber es 3 titulares y 2 suplentes, hasta que se celebre la próxima asamblea general, la próxima asamblea ordinaria, y en esa asamblea ordinaria los accionistas van a decir, bueno, che, renunció este tipo, lo reemplazó el suplente, hay que designar un nuevo suplente. O, bueno, digamos, se hizo eso, pero en la asamblea ordinaria podría haberse removido todos y haber designado a todos nuevamente, o a otros, o lo que sea, por lo que habíamos visto anteriormente. De nada. ¿Yo le contesté a Mayra o a nadie? Bueno, no importa. Ok, de no ser posible la actuación del suplente, el directorio, me estoy quedando sin tiempo, termino este artículo, no llego, bueno, listo. Salgamos y entramos de nuevo a la misma. JJ, ¿querés decir algo antes de que se cierre? Que salgamos y entremos de nuevo. Fenómeno, dale.